Y es que de nada vale, de nada vale que yo me pare, que venga aquí con un traje, con una buena pinta, con una buena labia. De nada vale que uno se pare frente a una multitud bien vestido si nuestro corazón no está alineado con lo que Dios quiere, porque a la final es lo que Dios va a revisar. A la final es lo único que va a importar cuando estemos frente a la presencia del Dios creador, como dice Hebreos 9:27, que tiene que suceder. Entonces, hablando de este respecto, vamos a hacer eso, a fortalecernos en espíritu, porque de ahí radica toda la confusión histórica que nosotros como seres humanos venimos teniendo, pensando que nuestros enemigos son el vecino, la comadre, la persona de la esquina y así sucesivamente. La palabra nos muestra un panorama donde nuestros enemigos son invisibles, donde nuestros enemigos nos llevan ventaja, donde nuestros enemigos son simplemente la influencia que mueve a mi hermano en la fe, a los hermanitos de la iglesia. Nuestros enemigos son lo que nosotros menos pensamos que es. De eso se trata este mensaje. Vamos a ver cómo la palabra nos muestra, nos descifra y nos expone un espectro de elementos que nosotros tenemos que usar, porque esto es lo que mueve la tierra, esto es lo que mueve el planeta, esa fuerza invisible, bien sea de Dios, que es la fe, o bien sea del diablo, que es la influencia maligna, como lo dice 2 de Corintios 4:4, 1 de Juan capítulo 5, como lo encontramos en el libro del Apocalipsis, como lo vemos en lo que sucedió con Judas Iscariote. Es la misma fuerza, que no la podemos ver, pero somos parte de ella. Y entonces de aquí surge la necesidad de nosotros, antes de convertirnos en guerreros, de tomar la posición y el papel de guerreros de Dios. Debemos seleccionar, o al menos distinguir y tener claro quién es nuestro enemigo realmente, porque no podemos luchar con alguien que no sabemos o que no conocemos. Si no sabemos contra quién nos estamos enfrentando, yo creo que pocas veces, o muchas veces mejor dicho, hemos cometido ese error y por eso nos ganaron en una pelea, perdimos un caso legal, terminamos en una situación desfavorecida por no conocer contra qué realmente nos estamos enfrentando. Y este es el objetivo de hoy, con base en la Biblia, descifrar, entender con qué realmente nos estamos enfrentando y dejar de quejarnos, de andar por la vida como víctimas, que por qué me pasa esto. No, ¿para qué, Dios mío, tú estás permitiendo que esto suceda en mi vida? ¿Qué hay detrás de esta prueba? ¿Qué bendición tienes para mí detrás de esto que yo estoy atravesando ahora mismo? Esa es la actitud como guerrero primeramente que debemos de tomar. Entonces, para entender esto un poco más, vámonos directamente al primer libro de Corintios. Vámonos al primer libro de Corintios, capítulo 1, versos 14. Y dice la palabra lo siguiente: pero el hombre natural, y sígueme con cuidado en esta parte, porque de esto se trata todo realmente. ¿Contra quién estamos enfrentándonos? ¿Por qué nos va a veces tan mal en la vida? ¿Por qué ese desánimo en la vida? ¿Por qué no encuentro un propósito? ¿Por qué ya mi pareja no me hace feliz? ¿Por qué la vecina ya me tiene hasta que ya no la soporto, que provoca lanzarle de todo? ¿Por qué esta vida tan confusa aparentemente? Vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versos 14. Pero el hombre natural no percibe
el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Todas esas pruebas, todas esas aparentes tragedias, todas esas cosas que nosotros nos enfrentamos en la vida, si somos espíritu, como dice Juan capítulo 4, verso 24, de la misma manera entonces debemos de afrontarla espiritualmente, y es lo que acabamos de leer. Pero el hombre natural, y ahorita vamos a definir qué es, de acuerdo a la Biblia, el hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Esto es lo que nos pasa a nosotros, me pasó a mí por más de 20 años. ¿Quién es este poco de gente en la Biblia? ¿Por qué no la entiendo? ¿Para qué me sirve toda esta gente en el libro de Mateo, en el libro de Génesis? Que este fue hijo de este, que Matusalén fue el papá de Abraham, o el nieto, o el sobrino de José. Y vemos el árbol genealógico que nos muestra, ¿verdad?, la Biblia, de cada uno de los autores, de los hombres como tú y como yo, que hicieron posible este libro que hoy tenemos en nuestras manos, gracias al poder divino de Dios que trabajó a través de cada uno de ellos. Entonces, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. El ejemplo que acabamos de dar es simplemente que Matusalén, recordemos que fue uno de los hombres con más edad, 969, algo así de años que alcanzó, ¿verdad? Y tenemos la generación que viene después de él. Tenemos a Enoc, tenemos la de antes de Matusalén. Y esto es simplemente un ejemplo para que podamos graficar lo que estamos exponiendo en esta ocasión, que es simplemente la importancia de cada uno de esos árboles genealógicos, de cada una de las personas, porque es lo que la Biblia nos muestra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primero hasta el último libro, la línea que mueve a Jesucristo desde que el Espíritu de Dios se movía en las aguas, sobre las aguas, hasta los jinetes y las trompetas y todo este asunto. Entonces, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció? Y esta es la parte que más me fascina, y esta es la parte que muchos dictadores, que muchos líderes religiosos, esta parte que vamos a leer a continuación es la que viene transformando el planeta, es la que viene transformando la historia de la humanidad a través de los acontecimientos históricos, porque cada uno de estos personajes que reflejan la historia, que la historia nos muestra, creyeron esto que vamos a continuación a leer. Y es el mismo poder, es la misma autoridad, es la misma capacidad que tú y que yo tenemos. La cosa está en que cómo la estamos usando para servir al diablo a través de la pornografía, las drogas, engañar a las parejas, mentir, egoísmo, envidia, y andar con esa mente entregada a las cosas del diablo, o la estamos usando para servir a Dios simplemente. Ok, entonces dice lo siguiente: el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Y en el capítulo 16 vemos lo siguiente: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2 verso 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Esto es algo poderoso, sin duda alguna. Y como lo acabamos de mencionar, aquí se encuentra uno de los secretos más grandes de esto que llamamos vida. Lo que hizo Nabucodonosor en el libro de Daniel, lo que hicieron los fariseos cuando crucificaron a Cristo en la era contemporánea moderna que nos encontramos, lo que continúan haciendo los dictadores y presidentes mundiales en el año 2019, lo que hicieron los dictadores en la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron muchos genocidas 1000 años atrás, lo que continúan haciendo los secuestradores en el 2019, lo que continúan haciendo cada una de esas personas que piensan y creen que pueden engañar a Dios, porque simplemente la palabra dice que tenemos la mente del Señor Jesucristo. Yo te invito a que analices esto, porque esto es poderoso, esto cambia vida, esto transforma una sociedad, esto es el sistema educativo que este planeta necesita, porque es verdad, es un hecho, tenemos la mente de Cristo, como lo acabamos de leer, pero la cuestión está en eso, cómo estamos usando esa responsabilidad, ese don, ese regalo, para impactar y transformar vidas a través de nuestros testimonios, para ayudar a las personas a que superen las situaciones en que se encuentran, o estamos usando este don y regalo para andar pendiente de acostarse con la vecina, para robar, para engañar, para quitarle al de la bodega el vuelto cuando se le olvida y me da de más. Estamos usando esta mente, esta capacidad intelectual para servir al diablo, como dice 2 Corintios 4:4, o como dice la palabra de Dios en el libro de Juan, en la tentación del desierto, cuando el Señor Jesucristo se enfrentó al mismo diablo y superar las tentaciones, las provocaciones y las ofertas que el mismo Satanás en persona le hizo al Señor Jesucristo. Y que si tú te pones a analizar, este es el ejemplo más grande que Dios nos dejó a nosotros. El Dios que se convirtió en hombre como tú y como yo, nos dejó este ejemplo. Si tan solo somos obedientes a Él y a su palabra, por eso Jesucristo mismo lo dijo: todo aquel que en mí cree, cosas como las que yo hago y aún más grandes hará. Milagros. La cosa está en cuánto creemos tú y yo de todo esto que tenemos en nuestra mano. ¿Cuánto tú y yo realmente creemos que es posible de esto que nosotros vemos con nuestros ojos? Así que bueno, simplemente vamos a continuar en este camino hacia la lucha. Luchando es que nos hacemos un guerrero. Tenemos pruebas todos, ¿verdad? Y de aquí radica todo. Veamos, para continuar expandiendo este conocimiento que es necesario para nuestras vidas. Acabamos de leer y hablar sobre que no entendemos muchas veces las pruebas porque se han de discernir espiritualmente, o en otras palabras, a través de la oración y a través de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra sobre con quién es nuestra lucha para poder hacernos guerreros, cómo es que nos convertimos en guerreros y con quién es nuestra lucha realmente. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Efesios, un pasaje muy conocido de la Biblia, ¿verdad? Pero muy poco que se pone en práctica. Todos tenemos conocimiento de los brujos, santería, hechicería, santeros, los supuestos magos y toda esta gente que muchos le han vendido el alma al diablo para poder tener esa capacidad de hacer lo que muchos hacen: magia, encantamiento, ilusionismo y toda esta cuestión. Veamos qué nos dice la palabra respecto a esto, porque es muy interesante, es lo que nos mueve a nosotros. Libro de Efesios, capítulo 6, versos 12.
Y entendamos algo, de esta manera es como nos convertimos en guerreros de Dios realmente, enfrentando lo que la palabra llama huestes espirituales e invisibles de maldad, que son las que mueven a tu vecino a que vaya y te busque problemas, que son esa influencia diabólica que entra en tu jefe y en mi jefe, y a veces se vuelven locos y empiezan a decir cosas contra nosotros, de que no sirves y te voy a botar y demás. Son esas influencias que entran entre parejas diabólicas y ponen a la pareja a pelear, al hijo con el padre y así sucesivamente. Efesios capítulo 6 versos 12. Porque mientras que nosotros pensamos que nuestra guerra es contra los seres humanos que tenemos alrededor, vean lo que nos dice la palabra. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Yo cuando veo esto, lo voy a repetir de nuevo y sígueme con mucho cuidado para que lo analicemos a lo criollo, al siglo XXI, y lo traduzcamos a lo que es el panorama mundial actual. Porque no tenemos, Efesios capítulo 6 versos 12, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Automáticamente esto a mí me pasa y me transporta a una dimensión espiritual donde yo me imagino, como dice la palabra, lo acabamos de leer, huestes de maldad, huestes espirituales de maldad y regiones celestiales. Es como un imperio, es como un ejército. Imagínate un escuadrón, un ejército de humanos, pero en este caso es un escuadrón de policía, de guardia, de teniente, de marino, de soldado raso. Es como una escuela de soldados, pero espirituales. Demonios, espíritus, entidades malignas, lo que acabamos de leer. Y esto es lo que nos explica el por qué este mundo se encuentra a punto de una tercera guerra mundial. Porque la palabra lo dice en Juan capítulo 10, versos 10. El ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. ¿Y cómo usa esto? ¿Cómo él cumple este objetivo de robar esperanza, matar nuestros sueños de seguir adelante, de vivir, de alcanzar una meta y de destruir nuestras relaciones, nuestro trabajo y cualquier cosa? Lo acabamos de leer. Efesios capítulo 6 versos 12. El diablo tiene un ejército. Escúchalo bien. El diablo tiene un ejército de soldados rasos, de marinos, de tenientes, de capitanes, de sargentos, de mayores, de todo. Lo acabamos de leer. Porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y después de esto, en el capítulo 13 de Efesios 6, se nos hace el llamado siguiente. Dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Vean cómo el rompecabezas de la vida se va armando.
y se nos muestra de una manera maravillosa y extraordinaria. Que ese vecino que llega a tocar la puerta todo endemoniado, que esa vecina, que esa persona en el autobús, en el trabajo, en el automercado, no son nuestros enemigos realmente, sino que la influencia, así como conocemos del exorcismo, de la brujería, de la santería, de toda esta gama de fuerza, de tiniebla, de poder oculto maligno, de esa misma manera es como actúa en el espectro en que nosotros nos encontramos, en las 4 dimensiones que el planeta se encuentra. Solamente hay 2 fuerzas y tú y yo lo sabemos: o es Dios o es el diablo. Entonces, Efesios capítulo 6 versos 12 nos está explicando que nuestra guerra no es contra las personas, contra mi hermano, no, ni siquiera contra los hermanitos que andan hablando en lengua y todas estas cuestiones, no. La palabra nos dice: recibid al flaco en la fe. Recibid al flaco en la fe. Hay personas que queriendo simplemente servir a Dios, pues cometemos muchos errores. Pero el punto con este comentario es que cualquier cosa que tú estés atravesando y que yo esté atravesando en mi vida, antes de poner los ojos en esa persona, en mi abuela, en mi hermano, en mi sobrino, en mi primo, en mi pareja, en ese conocido, en esa persona, en el banco, en la cola, antes de poner los ojos ante él y maldecirlo y desearle que se lo lleve un carro en la avenida, antes de poner los ojos en las personas, debemos entender que son huéspedes y potestades de las tinieblas. En otras palabras, espíritus malignos, demonios y huéspedes de maldad, la que mueven a cada una de las personas que se encuentran en el planeta, porque no hay una tercera opción. Incluso los ateos, los agnósticos, las personas religiosas, todos o estamos bajo la protección de Dios o simplemente estamos bajo la influencia del diablo. Y por eso es que, fíjate lo que pasó ayer, en el 7 de julio del 20, ¿qué? Hoy es 27, del 26. Una persona en Los Ángeles o en California que mató a su padre, hirió a su madre, mató a su expareja y mató a otra persona. Acaba de salir en las noticias de Telemundo. Y así nos encontramos, porque eso es lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versos 2. Este famoso líder religioso de la iglesia La Luz del Mundo. Los lobos disfrazados de ovejas. Esto es lo que nosotros nos encontramos. Y por eso es que tú y yo debemos descifrar, entender, actuar y hacer algo en cuanto a todo lo que está pasando en este planeta. Y no solamente quedarnos escuchando y sí, y qué bonito predica la palabra, y qué interesante, y sabe mucho, y cómo sabe ese pastor, y cómo sabe ese predicador. No. La palabra nos dice a ti y a mí que tú y yo tenemos la mente de Jesucristo. 1 de Corintios capítulo 2 verso 16. La cosa está en cómo la estamos usando, cómo estamos poniendo en práctica esa capacidad intelectual, ese don que viene del tercer cielo, esa autoridad sobre los demonios, sobre espíritus malignos, sobre esos espíritus que mueven a mi pareja, a mi vecino. ¿Cómo estamos actuando en este panorama mundial donde cada día simplemente está peor? ¿Estamos viendo las personas por lo que son físicamente o estamos viendo y creyendo lo que dice la palabra de Dios? Y acabamos de leer en el libro de Efesios capítulo 6 versos 12 que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, no es contra esto que peleamos, sino contra lo que está dentro de esto que está aquí a frente de ti. No es contra mí ni contra tu vecino, entiéndelo de una vez, por favor. No es contra carne y sangre, sino contra la influencia diabólica
con esa influencia que entró. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, Judas Iscariote, la palabra dice, y Satanás entró en Judas Iscariote, y Judas Iscariote fue y lo vendió por 30 miserables monedas de plata. Esa es la fuerza maligna con que tú y yo nos estamos enfrentando. Lo acabamos de leer, Efesios capítulo 6, verso 12. Entonces mi llamado en esta oportunidad es simplemente esa, que antes de que tú pongas los ojos en cualquier persona que te encuentres en la calle, en el automercado, en el trabajo, en tu propia familia, antes de decirle el Señor te reprenda, que vete al infierno, antes de decir cualquier cosa, recuerda primeramente que el sabio, de acuerdo a la palabra en Proverbio, dice, el sabio callará, aunque aún nosotros tú y yo tengamos la razón, el sabio por amor a Jehová callará, y después se discutirá o se hablará al respecto. Entonces la invitación en este momento es a que antes de cualquier cosa, de dejarnos, porque esto es para mí primero que nada, antes de dejarnos llevar por la carne, y como dice la palabra en Proverbios capítulo 6, verso 16, las cosas que Dios aborrece son las personas, una de las cosas que Dios aborrece son las que se aceleran a pensar el mal contra el prójimo. O sea que por todos los lados que nosotros lo veamos, estamos mal. Si nos dejamos llevar por esa influencia, por esa reacción que por naturaleza tú y yo tenemos. Entonces, en conclusión, el mensaje esta mañana, en este día, es el siguiente. No nos dejemos llevar por ninguna influencia, por ningún arranque, por ningún movimiento de ira, sino recordemos esta palabra, Efesios capítulo 6, versículo 12. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades diabólicas, influencias malignas que se encuentran en las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estamos hablando en un ámbito y en un plano espiritual. Así que yo te invito a analizar este pasaje, el libro de Hechos, capítulo 6, versos 12. Y vas a ver cómo tu vida no va a ser la misma nunca, jamás. En el momento que nosotros analizamos Efesios capítulo 6, versos 12, nuestra vida no vuelve a ser la misma nunca, jamás. Y es cuando comenzamos a entender la importancia de leer la palabra de Dios y de comenzar a descifrar todos los misterios que aquí se encuentran en este libro para un mejor provenir de nuestra vida, tanto en el ámbito físico, financiero, como simplemente después de esta vida, que es nuestro objetivo. Así que simplemente pues te envío un abrazo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que analices y medites en esta palabra, Efesios capítulo 6, versos 12, y te puedas dar cuenta cómo la Primera y Segunda Guerra Mundial, más que un acontecimiento histórico, es parte del plan de Dios, como lo es la próxima Tercera Guerra Mundial, que tiene que suceder de acuerdo al libro de Mateos, ¿verdad? Y de acuerdo al año pasado, que ya se anunció, ya se avisó, pero de acuerdo a Dios y la Biblia todavía no es el tiempo. Así que te invito simplemente a analizar esta palabra, Efesios capítulo 6, versos 12. Que el Señor Jesucristo te cuide, te proteja mucho y que nos fortalezca en Espíritu Santo cada día para seguir impactando este planeta y seguir llevando la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra, a cada nación de este mundo donde nos sea posible llevar el mensaje de salvación, el Evangelio de Jesucristo. Nos vemos luego en un próximo mensaje.